Escucha usted, palabra de gracia, la palabra que edifica en la piedad. Son abiertos para contemplar la gracia que a través de su Hijo nos concede, contemplar el perdón de nuestros pecados, de nuestras iniquidades en estos momentos. El conocer a Dios es algo en lo que el cristiano debe ocuparse permanentemente. El conocer a Dios es algo en lo que deberíamos de encontrar nuestro deleite, nuestra satisfacción, nuestro gozo. El conocer a Dios no solo teóricamente, pero experiencialmente. Conocer a Dios y saber que la relación con Él es real, es viva, esa relación en la que día tras día podemos tener la certeza de su presencia, su cercanía junto a nosotros, acompañándonos a través de las pruebas, las aflicciones, esa relación en la que nosotros podemos tener la seguridad de que al abrir nuestras bocas Él está ahí para escuchar nuestro clamor, nuestra voz. Esa relación a través de la cual tenemos la seguridad de que al abrir la Biblia no solamente estamos leyendo un libro de texto común y corriente, pero estamos escuchando el consejo de un Padre amoroso, bondadoso, que quiere dirigirnos día tras día a fin de que podamos traer gloria y alabanza a su nombre, hermanos. Es de ese conocimiento del que hemos estado hablando. Y para poder adquirir y mantenernos en ese conocimiento, cultivar ese conocimiento, hemos dicho que no hay una receta secreta. No hay un misterio particular. Bueno, el misterio está en la obra del Espíritu Santo, en la unión con Cristo. Pero una vez que hemos sido unidos por la fe y por la gracia a Cristo y gozamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no es un misterio cómo podemos cultivar ese conocimiento y esa relación con Dios, hermanos. Hay medios básicos, fundamentales, que Dios ha determinado y ha designado para que su pueblo crezca en este conocimiento. Y ya hemos hablado del primero de estos tres medios que estamos señalando, que fue la asimilación devocional de las Sagradas Escrituras. Y la semana pasada comenzamos con el segundo medio, el cual, tomando de Albert Martin, hemos denominado el hábito y el espíritu de la oración secreta. Eso fue lo que consideramos la semana pasada. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a este segundo medio como el hábito y el espíritu de la oración secreta? Un breve repaso de lo que mencionábamos la ocasión anterior. Al hablar del hábito y espíritu de la oración secreta, nos referimos a la necesidad de la oración en la que adoramos a Dios en una alabanza privada, confesando nuestros propios pecados, nuestras propias luchas y nuestras propias debilidades. Orando en esos momentos por las propias necesidades de nuestra alma. Dijimos que es llamado el hábito porque al hablar de este medio nos referimos al compromiso de establecer tiempos específicos con el propósito de buscar el rostro de Dios con respecto a las necesidades de nuestro corazón. Tiempos específicos para confesar nuestros propios pecados. Tiempos específicos para buscar fuerza y gracia para aquello que somos llamados a hacer como creyentes. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 18:1 precisamente señaló la importancia de orar continuamente. Él exhortó a sus discípulos y enseñó a sus discípulos con respecto a la necesidad que tenemos de orar continuamente. En Marcos 1:35 se nos da el ejemplo de nuestro propio Señor Jesucristo, quien siendo Dios encarnado, al caminar por este mundo en debilidad, en humillación, buscaba continuamente esos tiempos para orar en lo secreto. Además, en Mateo 6, versículos 5 y 6, el Señor Jesucristo implicó que su pueblo oraría en tiempos particulares, específicos. Y vimos también el ejemplo del propio Daniel en el Antiguo Testamento, quien en medio de las dificultades abrió las ventanas de su aposento y 3 veces al día oraba buscando el rostro de su Dios. Pero en aquel texto que meditábamos, Daniel 6, versículo 10, concluía diciendo que esto es lo que solía hacer siempre. Es
decir, Daniel no era uno que oraba simplemente en medio de la aflicción, cuando el agua comienza a llegarnos hasta el cuello y sentimos desesperar y entonces clamamos, doblamos nuestras rodillas. Daniel era uno que acostumbraba a orar continuamente. Por eso llamamos a este medio el hábito de la oración secreta, pero también lo hemos llamado el espíritu, el hábito y el espíritu de la oración secreta. Y al emplear el término espíritu, dijimos la semana pasada, nos referimos a la clase de oración en la que, como dice Albert Martin, hay un compromiso del corazón obrado por la gracia habilitadora y el poder del Espíritu Santo para buscar al Señor. Es esa clase de oración en la que no dependemos de nuestras propias fuerzas. Es esa clase de oración en la que necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo. Es esa clase de oración en la que requerimos que la tercera persona de la divinidad, la persona del Espíritu Santo, nos ayude, nos fortalezca, nos guíe, nos dirija a fin de que podamos abrir nuestros labios y presentarnos ante nuestro Padre Celestial. Esta clase de oración, hermanos, concluimos la semana pasada, es un medio vital para seguir avanzando la obra de gracia de Dios en nuestros corazones. Y podemos señalar 5 razones que son las que hoy vamos a detallar. 5 razones por las que esta clase de oración es un medio vital para seguir avanzando la obra de gracia de Dios en nuestros corazones. Pensemos en estas 5 razones juntos, hermanos, el día de hoy. Y mientras las exponemos, amado hermano, ora en tu corazón al Señor para que estas razones puedan realmente impactar tu conciencia y funcionar como un aliciente más para que perseveremos en esta clase de oración, hermanos. Porque hemos dicho y hemos reconocido que aunque todo esto es claro para nosotros, lo cierto es que hay una lucha. Cuán a menudo pasamos días áridos, secos. Cuán a menudo de pronto nuestros labios son cerrados y nos vemos impotentes para buscar el rostro de Dios. Es triste decirlo, pero cuán a menudo cristianos pasan días sin buscar el rostro de su Dios, de su Padre, para cultivar esa comunión y crecer en ese conocimiento de su Salvador, de su Señor. Es triste reconocerlo, amados hermanos, pero tenemos que decirlo. A menudo el cristiano no ora. Por eso es que te animo a que mientras meditamos en estas 5 razones, clames al Señor en tu corazón para que éstas puedan realmente penetrar profundamente tu conciencia y que a partir de hoy puedas recibir de esa gracia para poder insistir en este medio tan importante para crecer en tu conocimiento de tu Dios. Primera razón. Es en esta oración, amados hermanos, que nuestra comunión personal con nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador se renueva, se nutre y aumenta. Considere esto, amado hermano, es a través de esta oración, hemos dicho ya, en conjunto con la asimilación devocional de la palabra, y veremos posteriormente el tercer medio, que es una conciencia, el mantenimiento de una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Estos 3 medios deben de fungir de esta manera juntos. Pero es en esta oración que nuestra comunión personal con nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador se renueva día tras día, se nutre día tras día y aumenta día tras día, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseñó a dirigirnos a nuestro Dios. En esa oración modelo, paradigmática, conocida como el Padre Nuestro, Mateo 6, versículo 9, un texto que todos nos sabemos de memoria, que hemos leído, que hemos meditado, quizá que hemos escuchado, pero una vez más dejemos que el Espíritu Santo redarguya, penetre profundamente en nuestras conciencias, recordándonos el privilegio que tenemos y la forma en la que Dios ha establecido a través de Cristo que nos acerquemos ante su trono de gracia. Vosotros pues oraréis así, dijo el Señor, Padre nuestro.
tenemos la bendición y el privilegio de que cuando oramos, se afirma en nuestros corazones esa relación personal, particular, única que el cristiano tiene con el Hacedor de todo el universo, hermanos. Con el Dios que da vida y aliento a todas las cosas. Ese Dios con el que naturalmente o hacia el que naturalmente nos encontrábamos enemistados, ahora nos ordena dirigirnos a Él como nuestro Padre. De manera que cada que oras de esta manera, con este tipo de oración, esa realidad se renueva en tu mente, en tu alma, en tu conciencia, se nutre, aumenta. El objetivo principal de la revelación de Dios en Cristo, hermanos, es establecer un pueblo, una comunidad que pueda dirigirse a Dios de forma racional, pero con un deleite filial en Él como nuestro Padre Celestial. Pedro también señaló esta clase de disposición. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 17. El texto dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro está afirmando, aseverando, el cristiano, aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, podemos acercarnos e invocar a nuestro Dios como Padre. Lo mismo enfatiza el apóstol Pablo en Romanos 8. Versículo número 15. El apóstol nos recuerda diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Usted y yo, amado hermano, podemos acercarnos a este Dios como nuestro Padre. El Espíritu ha venido a dar testimonio en nuestras conciencias y corazones de que ahora somos hechos hijos de Dios. En la carta a los Hebreos, uno de los énfasis recae en un par de palabras que continuamente se presentan. Acerquémonos y acercaos, o acercándonos. Si usted presta atención, toda la carta a los Hebreos continuamente repite estas dos palabras, constantemente. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, dice el autor, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, dice. Luego en Hebreos 7, 19. Pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, dice el pasaje. Y luego en el versículo número 25 vuelve a enfatizar, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En el capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Otra vez, esa misma palabra, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, dice el pasaje. ¿Qué quiero enfatizar con esto, hermanos? Toda la carta de los Hebreos enfatiza este aspecto. Acerquémonos, acerquémonos, acerquémonos. Y al ver este énfasis no podemos dejar de notar que en contraste en el antiguo pacto, en el sistema antiguo ceremonial, todo parecía indicarle al pueblo, mantén tu distancia. Ten cuidado con el Dios que es santo, santo, santo. Pero en el nuevo pacto, hermanos, en virtud de la obra de Cristo, de su vida, muerte, resurrección, todo clama al cristiano, acércate a Dios. Acerquémonos con toda libertad y con toda confianza. Cuando oramos, pues, nuestra relación con nuestro Dios
Nuestra comunión personal con Dios como nuestro Padre se renueva, se nutre y aumenta, hermanos. Esta oración es uno de esos medios entonces a través de los cuales usted y yo podemos conocer más y más de nuestra relación con Dios en Cristo. Esa es la primera razón. Segunda razón. Es en este tipo de oración que nuestra perspectiva de la realidad mantiene su enfoque apropiado. No solo nuestra relación con el Señor se nutre, aumenta, se fortalece, pero amados hermanos, es a través de esta clase de oración que nuestra perspectiva de lo que nos rodea mantiene su enfoque apropiado. ¿Y cuánta necesidad tenemos de esto, amados hermanos? ¿Cuán débiles somos nosotros, criaturas hechas del polvo de la tierra, que a menudo estamos ahogándonos en un vaso de agua? Cuán a menudo las dificultades comienzan a cegar nuestra vista. Cuán a menudo comenzamos a ver simplemente una especie de sombras, niebla a nuestro alrededor. Basta alguna dificultad en casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, y de pronto todo el mundo se nos viene abajo, en el trabajo, en los diferentes ámbitos en los que nos relacionamos. Cuán a menudo comenzamos a desfallecer. ¿Y todo por qué, amados hermanos? Porque somos incapaces de mantener una perspectiva bíblica acerca de las cosas que nos rodean. Pero en este tipo de oración esa perspectiva se reenfoca, hermanos. El apóstol Pablo escribió a los Corintios en la segunda carta, capítulo 4, versículos 17 y 18, estas palabras que deberíamos grabar profundamente en nuestros corazones. Él dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amados hermanos, es en el lugar secreto donde podemos discernir las cosas que nos rodean de forma apropiada. Es buscando el rostro de Dios en oración que la realidad se nos presenta con claridad. Es cuando acudimos ante la presencia de nuestro Hacedor, que nuestros ojos son abiertos, que nuestros oídos también son abiertos y que vemos las cosas como Dios las ve, en su justa y adecuada dimensión. Un ejemplo precioso de esto lo encontramos en el Salmo 73 también. Hemos mencionado este pasaje ya en otras ocasiones. Y cómo me gusta leer y meditar a menudo este texto de las Sagradas Escrituras. Asaf está expresando ahí con toda la sinceridad de un verdadero creyente sus luchas en particular. Luchas que usted y yo seguramente hemos experimentado en más de alguna ocasión, cuando en este mundo caído de pronto comenzamos a ver que las cosas no marchan como quisiéramos que marcharan. Cuando vemos que aquellos que viven en una práctica constante del pecado comienzan a prosperar o parece que todo les va bien. Cuando nosotros, por más que nos esforzamos, por más que tratamos de hacer la voluntad del Señor, parece que todo se pone en contra nuestra. Hay momentos de debilidad en la que podemos llegar a pensar que Dios está actuando injustamente. ¿Por qué? Porque dejamos de considerar la gracia, dejamos de pensar apropiadamente. Y esto le estaba ocurriendo a Asaf. Asaf comenzó a sentir en cierta forma envidia de los arrogantes. De hecho lo dice versículo 3 explícitamente: porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Él confiesa que empezó a haber queja en su corazón. Empezó a observarlos y empezó a señalar: no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Es decir, se quedan impunes ante sus fechorías, ante sus maldades. Pero Asaf había dejado de pensar con claridad, hermanos. Y es en esa oración secreta que Dios le dio la perspectiva correcta de las cosas.
Vea el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, él dice, al estar pensando y meditando esto, me costó mucho trabajo entender qué estaba ocurriendo. Pero luego el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Dónde fue que Asaf pudo ver con claridad? En el santuario del Señor. En la oración secreta, hermanos. En la presencia del Dios vivo y verdadero. En esa comunión. En ese tiempo en el que vas y buscas su rostro. Con sinceridad. Reconociendo tus luchas, tus pecados, tus cargas. Tu desaliento, tu desánimo. En esos momentos. Sus ojos fueron abiertos. Después tiene que reconocer y confesar en el versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. La oración secreta, amados hermanos, es entonces un medio a través del cual nuestra perspectiva de la realidad mantiene su enfoque apropiado. ¿Estás orando, amado hermano? Quizás si hoy se nos comentara que hay entre nosotros algún pastor experto en consejería, todos nos haríamos fila para poder recibir dirección en medio de nuestras luchas y dificultades. Pero cuán a menudo, amados hermanos, nuestras dificultades para discernir lo que está ocurriendo en nuestros corazones y a nuestro alrededor son a causa de no estar buscando el rostro de Dios en oración. No por falta de entendimiento, pero porque no estamos viendo las cosas apropiadamente, pasando tiempo en la oración secreta. Albert Martin dice, es vital que no nos limitemos a una teología meramente teórica y correcta de nuestras situaciones. Debemos desear y aspirar a tener una experiencia existencial, sentida y visceral de estos asuntos, mediante la cual todo lo que sucede a nuestro alrededor y todo lo que Dios hace dentro de nosotros sea visto desde una perspectiva bíblica adecuada. Esta es la segunda razón entonces que puedo darles para que nuestras conciencias sean presionadas a seguir perseverando y buscando y luchando, orar con esta clase de oración. Número 1, dijimos, nuestra relación con el Señor como nuestro Padre se nutre, aumenta, se fortalece. Número 2, nuestra perspectiva de la realidad mantiene su enfoque apropiado, hermanos. Tercer lugar, es a través de este tipo de oración que nuestros pecados son vistos en su verdadera luz. Es a través de este tipo de oración que nuestros pecados son vistos en su verdadera luz. Moisés declaró algo que nunca debemos olvidar siempre que nos acerquemos a Dios en oración, hermanos. En el Salmo 90, versículo 8, dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Amados hermanos, cuando oramos con esta clase de oración, somos hechos conscientes de nuestras muchas transgresiones, pecados, iniquidades. Porque hemos dicho que uno de los elementos de este tipo de oración es ir y confesar nuestro pecado. No solamente es ir y derramar nuestra amargura delante del Señor, es confesar nuestras propias iniquidades, confesar nuestras propias faltas, confesar nuestra propia culpa. El pecado no solamente con nuestros hechos, pero el pecado que cometimos quizá con palabra, el pecado que cometimos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, con nuestra mirada. Meditábamos el miércoles en la oración. ¿Cómo es que Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, señala algo que no debemos de olvidar y particularmente al momento de buscar el rostro de Dios en oración? Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo
hablando a los creyentes, les dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Esa frase, amados hermanos, debería de presionar continuamente nuestras conciencias. Luego vuelve a decir más adelante, versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Al momento de confesar nuestros pecados debemos de recordar que Dios es testigo, que no podemos ocultar ni siquiera nuestros pensamientos de Él, que nuestro corazón está completamente desnudo delante de su presencia. Al momento de orar con esta clase de oración debemos de recordar cómo es que el propio Isaías se presentó ante este Dios. En esa visión que tuvo Isaías, o en esa manifestación, se nos dice cómo los seres celestiales daban voces el uno al otro diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Podemos acercarnos a Dios como Padre, pero también tenemos que recordar conscientemente que este Dios es santo. Y cuando vamos ante su presencia, con esta clase de oración somos conscientes de nuestra pecaminosidad. Podemos ver apropiadamente nuestros pecados a la luz de su gloriosa majestad, hermanos. Pero una cuarta razón derivada de esta es a través de este tipo de oración que nuestra aceptación y perdón en el amado llegan a ser sellados y renovados en nuestros corazones. Es en medio de la oración secreta, hermanos, en donde a menudo la verdad viva del perdón de todas nuestras transgresiones es experimentado. El Salmo 130 dice en los versículos 3 y 4, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Es decir, cuando vamos a la presencia de Dios, ciertamente somos convictos de pecado, somos convencidos de nuestras iniquidades, pero al mismo tiempo recordamos que en Cristo Jesús hay perdón, hay gracia, hay reconciliación. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermanos. Es a través de esta oración que se sella una y otra vez la realidad de nuestros corazones, de nuestras almas, de que hemos sido perfectamente perdonados y que somos perfectamente amados en el amado, hermanos. Un autor pregunta, ¿qué puede ser más alentador que conocer la profundidad de la obra del pecado en mi corazón y reconocer al mismo tiempo mis pecados delante del Señor? Uno puede decir, ¿qué alentador tiene eso? Bueno, él contesta, es que solo mediante el reconocimiento de esto que podemos tener la reconfortante certeza de saber que todos y cada uno de mis pecados están continuamente cubiertos por la sangre de Cristo. Es a través de esta oración entonces que Cristo llega a ser más precioso en la medida en que mis pecados se vuelven más odiosos. Entre más vemos nuestra necesidad de esa sangre purificadora, más precioso llega a ser aquel que derramó dicha sangre, hermanos. Esta es otra razón por la que tenemos que luchar y perseverar en esta clase de oración, hermanos. Y déjenme señalar la quinta y última razón. Es en el compromiso con el hábito y espíritu de la oración secreta, hermanos, que en última instancia se obtiene la gracia para todas y cada una de nuestras labores. Les he dicho que estas enseñanzas o estos principios los he extraído de esta obra de teología pastoral. Y en este punto Albert Martin habla particularmente al corazón de los pastores. Habla de las diversas dificultades que implica el ministerio, el oficio pastoral,
Dificultades en todos los aspectos. Dificultades para poder entender un pasaje, para poder leerlo apropiadamente, interpretarlo correctamente. Dificultades para poder orar, dificultades para poder aconsejar, dificultades para poder predicar, dificultades para toda clase de cosas. Dificultades para tratar con personas difíciles, menciona también. Y el énfasis que hace es que la gracia para atender y lidiar con cada una de esas dificultades se va a encontrar particularmente en el hábito y espíritu de la oración secreta. Pero lo cierto, amados hermanos, es que no solo el pastor enfrenta dificultades. Todo creyente las enfrenta. Cada uno de nosotros, conforme a la medida del don de fe que Dios nos ha concedido, cada uno de nosotros enfrenta sus propias dificultades. Y aunque quizá mis dificultades no sean tan fuertes para otro pastor, para mí lo son. Pero lo mismo para usted, amado hermano, sus dificultades quizá para otro hermano no sean tan complicadas, tan pesadas, tan fuertes, pero para usted lo son. Y eso basta para que necesitemos la gracia suficiente para poder lidiar con esas dificultades. El Salmo 62 nos revela de manera particular la necesidad que tenemos. En el versículo 8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Como ama de casa, como padre de familia, como empleado, como jefe en alguna empresa, como estudiante, como hijo. Sea cual sea tu contexto, hay dificultades, hay necesidades del corazón, hay luchas, hay adversidades. Hay un ministerio que tú eres llamado a desarrollar en medio de todas estas cosas. El Señor te ha colocado en un contexto particular. Y tú y yo necesitamos derramar delante de Dios nuestro corazón. Nuestro corazón es como una especie de vaso lleno de toda clase de cosas. Y en este texto, Salmo 62, 8, es como si nos estuviera llamando a vaciarlo completamente en su presencia. Y no solo eso, esto es algo que traía consuelo a mi corazón, que señalaba Albert Martin. No solo nos llama a vaciar completamente el contenido de este vaso en su presencia, pero podemos tener la certeza de que Él nunca será sorprendido por todo lo que se alberga en este vaso. A Dios nunca lo vamos a sorprender por lo que de pronto hay en nuestro corazón. Y sin ninguna clase de temor podemos ir y confesar, reconocer las luchas que estamos enfrentando. Dios no se sorprendió porque Asaf, un levita, se quejara amargamente por causa de algún tipo de injusticia. A Dios no le sorprendió eso. Dios conoce lo que se alberga en el corazón de cada uno de nosotros. Jamás lo vamos a tomar desprevenido. Él sabe de antemano cuál es tu lucha específica, cuál es tu queja, cuál es ese aspecto con el que estás lidiando, cuál es ese pecado que no te suelta, Él lo conoce. Puedes ir con toda sinceridad y libertad y derramar en su presencia todo lo que hay en este. Pero lo más hermoso de esto es que no solo podemos derramar nuestro corazón delante de Él, sino que también podemos encontrar fuerzas y especialmente en tiempos de dificultad. Recuerde lo que dice el profeta Isaías 40, versículos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh, amado hermano, particularmente podemos llegar a encontrar dificultades en las relaciones con nuestro prójimo.
De manera que a través del hábito y el espíritu de la oración secreta es donde podemos recibir la gracia para perseverar con amor y paciencia, pues en medio de la oración somos recordados incluso de nuestras propias debilidades. Ponía un ejemplo Albert Martin, pastoral, en el que señalaba cómo él junto con sus copastores habían estado tratando con un creyente, un miembro sumamente difícil. Y tras un buen tiempo, meses de paciencia, de lidiar y ver un no arrepentimiento, con el dolor de su corazón habían decidido tener que avanzar en algún tipo de proceso disciplinario, pero justo ese mismo día llega este miembro, simplemente pidiendo perdón. Decía Albert Martin, teníamos que perdonarlo. Pero ¿dónde encuentra un pastor la gracia para poder seguir lidiando con ese tipo de dificultades con toda paciencia? Y es que expresaba que en un sentido él estaba un tanto inconforme en su corazón. Pero entonces fue a la oración secreta y ahí el Señor le recordó cuántas son sus propias debilidades, cuántas veces él ha sido perdonado, cuántas veces él llegó a actuar con necedad. Así es, amados hermanos, en nuestras relaciones a menudo algún hermano, alguna hermana, algún esposo, alguna esposa que son difíciles, padre, madre, hijos. Y quizá pecan, se endurecen un poco, luego piden perdón, se arrepienten, lo perdonas, pero a los siguientes días vuelve a pasar exactamente lo mismo y comienzas a sentir ese enojo. Bueno, en la oración secreta Dios se va a encargar de recordarte que tú mismo actúas como Él ante su presencia, que tú mismo requieres de la abundante paciencia de Dios, que tú mismo necesitas esa gracia derramándose sobre tu propia alma, no una vez, sino varias veces en un solo día. Y es entonces que encuentras la suficiente fortaleza, gracia, para poder amar a tu hermano, amar a tu prójimo y seguir perseverando juntos. Amados hermanos, acerquémonos pues a buscar el rostro del Señor y pedir esa gracia que tanto necesitamos. Qué triste, amados hermanos, es que el Señor a menudo tiene que decir de nosotros, como está escrito en Santiago 4, no tienen porque no piden. No tienen la gracia para poder sobrellevar las dificultades porque no me la piden. No tienen la gracia para poder seguir perseverando porque no me piden. Y cuando me piden mal. Para su propia comodidad, para sus propios deleites, para sus propias motivaciones egoístas, orgullosas. Oh iglesia, todo cuanto necesitamos para llevar a cabo nuestra obra se encuentra disponible, como dice el autor, en el banco del cielo, almacenado en la infinita plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos acercarnos a la ventanilla del cajero. Esta ventanilla del cajero se llama el trono de la gracia. Dios ha provisto de un tesoro inagotable de gracia para su pueblo, a fin de que su pueblo pueda vivir conforme a su voluntad y para gloria y alabanza de su precioso nombre. Pero Él ha establecido este medio para que obtengamos acceso a ese abundante tesoro. Tenemos que pedir, tenemos que clamar, tenemos que ir ante la presencia de Dios. A veces tocar no una, dos, tres, una gran cantidad de veces hasta que podamos ver su respuesta obrando en nuestros propios corazones para traer alabanza a nuestro Señor. Así que el Señor conceda que a través de esta sencilla enseñanza podamos volver a ser movidos a buscar el rostro de nuestro Dios. Déjenme concluir con esta cita de Albert Martin. Una de las mejores formas de lograr el retorno de un periodo de esterilidad espiritual es el mantenimiento de las estructuras que existían en tiempos de nuestra fecundidad espiritual.
mantenga las disciplinas y los hábitos, incluso en un periodo de sequía, y al dedicarse a esos medios ordenados por Dios, Dios vendrá con nueva vida y vigor en su alma. ¿Qué quiere decir aquí? Hermano, usted puede llegar y decir, hermano, es que estoy orando, pero no siento al Señor. No experimento esa gracia. Es que estoy leyendo y meditando la palabra, es que creo que estoy manteniendo mi conciencia limpia, pero todo está seco, árido. Bueno, Albert Martin dice, siga, continúe. Porque Dios ha ordenado estos medios para ese fin. Y tarde o temprano Dios infundirá nueva vida y vigor en su propia alma, pero siga. No use eso como excusa para decir, es que todo es en vano. No, eso es vivir por fe, hermanos, y no por vista. Vivir confiando en lo que Él ha dicho en su palabra. Si Él ha dicho en su palabra que a través de estos medios va a bendecir, usted persevere. Usted siga clamando ante su trono de gracia, insistiendo ante su Padre Celestial, recordando esto, hermanos. Dios es un Padre generoso y bondadoso. Él, lo he dicho, no sé si aquí o constantemente lo comento en consejerías, pero esto lo tomé, no es mío, es de George Mueller. Esta preciosa frase que me acompaña en mi vida. En tiempos de sequedad, de dificultad, George Mueller se recordaba a sí mismo, mi Dios no es un amo tirano, no es como Faraón, no, Él no manda hacer ladrillos sin dar el barro. Él es un Padre bondadoso, Él es mi Padre generoso. Y si yo pido, Él me dará conforme a su sabiduría lo que necesito para poder hacer lo que me llama a hacer. Recuerde eso, amado hermano, y concluyamos con una oración. Padre, oh Señor, que esta sencilla instrucción pueda ser un instrumento en tus manos para ayudarnos a todos a seguir creciendo en esta gran necesidad que tenemos de conocerte cada vez más, Señor. Obra en nuestros corazones y conciencias, Señor. Está escrito que tú eres quien produce el querer como el hacer, Señor. Pon en nosotros ese querer y ese hacer y danos más de tu Espíritu, Señor. Danos más de tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a perseverar en la oración, a luchar en ella, Señor. A pelear, Padre. Y enséñanos a pedir de acuerdo a tu voluntad. Por amor a Cristo. Amén, Señor. Amén. Palabra de Gracia llega a ustedes por el aporte de individuos y organismos comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, comentarios o consejería, visite nuestra página de internet www.ibrg.mx. Ahí encontrará el acceso a este recurso y muchos más que ponemos a su disposición. Nuevamente le recordamos nuestra página de internet www.ibrg.mx. También encontrará gran cantidad de temas de estudios bíblicos para la edificación espiritual de su vida en el sitio web sacrateología.org. Le invitamos a vernos con temas que edifican para la vida en la piedad todos los sábados a las 10 a.m. en Nova Radio por Facebook y escucharnos los domingos a las 10 a.m. por La Campesina en la ciudad de Los Mochis, en el 97.7 de FM, en la retransmisión de nuestras reuniones dominicales.